en cuanto a la procuración del tejido, en vista de lo que estamos viendo, ¿cuáles son los factores que debemos de considerar? Si a todos les debemos hacer la prueba, aunque se haya muerto, ver si podemos recuperar algo, PCR, bueno, ya difícil PCR, pero a lo mejor anticuerpos circulantes o no, se preserva y luego la utilizamos. Hay evidencia controversial, hay por ahí 2 o 3 artículos que dicen que sí se han recuperado partículas virales en el tejido corneal, etcétera. Entonces, no sé qué experiencia tengan en ese respecto en cuanto a la procuración y obviamente la utilización de ese tejido. Valeria, ¿están haciendo algo en este momento ustedes o siguen congelados y por lo tanto no hay nada? ¿O cómo piensan seguir adelante si es que lo están haciendo así en Chile, ¿no? Hoy en día, hoy está no congelado, pero mínimo. Pero cuando dieron los lineamientos para la procuración de tejido corneal, nos indicaron, porque nuestros pacientes, la mayoría que procuramos acá en Chile, son todos provenientes de hospital. O sea, son pacientes que están hospitalizados. No podemos procurar otro tipo de pacientes, ni en medicina legal tampoco. Entonces, sí o sí, nos exigen la prueba de PCR para coronavirus. Tiene que tener la PCR negativa del paciente para poderlo procurar. Es una exigencia que nos piden acá en Chile. Entonces, Del donador estamos hablando y del receptor, o sea, de ambos. también, de los dos. Okay. Uh-huh. De los dos nos exigen PCR de ambos Okay. negativos. Para liberar la córnea, aparte de todas las otras pruebas serológicas que se hacen, se agregó el PCR negativo del donador. Y mientras que, porque pues el PCR casi todos lados tardan 24 o 48 horas, se preserva el tejido en Optisol o en alguna otra cosa, mientras que se decide si se puede utilizar o no. Nosotros acá generalmente preservamos, yo diría que el 100% de las córneas en Optisol. Y mientras se hacen todos los estudios, se decide si va a trasplante o no. Generalmente, si el paciente no tiene PCR previa a la procuración, casi ni siquiera se solicita la donación de córneas o de otros tejidos. Pero como la mayoría de los pacientes que están entrando al hospital en este momento se les hace de entrada PCR, generalmente ya tienen su PCR por lo menos de ingreso al hospital, y si estuvo mucho tiempo hospitalizado, generalmente se le pide otra antes de hacer la procuración. Juan Carlos, ¿qué están haciendo ustedes en el Banco de Ojos en Aguascalientes? Sí, la recomendación actual del Centro Nacional de Trasplantes es realizar prueba de PCR tanto a receptor como a donador, que sin duda es controversial. Cuando yo tuve la oportunidad de compartir nuestras recomendaciones de reactivación con una ONG que estoy seguro que todos conocen, que es SciLife, y cuando ellos analizaron estas recomendaciones me dijeron, oye, qué estricto, o sea, es de los, o sea, analizando recomendaciones de Estados Unidos, de India, me dijeron qué estrictos los tienen a ustedes. Pero pues realmente es la forma en la que actualmente nos han pedido que trabajemos. Tiene sentido y entiendo que todo parte de la seguridad para todo el equipo médico y para los pacientes, porque como bien dicen, es todavía controversial los riesgos que se puedan presentar, pero actualmente es lo que nos están solicitando. Y sin duda ha sido un súper reto, o sea, porque por lo que mismo que hablaba, doctor, de los tiempos, los tiempos ponen a todo el equipo de procuración y trasplante tenso, porque nos ha pasado de todo, o sea, hay una donación, se toma el PCR del donador, mientras ya le están hablando porque ya tiene que haber 2, 3 pacientes listos para trasplante, tienes que mandar esos 2, 3 pacientes a trasplante para que se hagan el PCR a los receptores, para que cuando salgan las pruebas de ambos PCRs el paciente se esté operando. Nos ha pasado de todo, nos ha pasado que el donador se accidenta en un carro y sale positivo a COVID, nos ha pasado que el paciente que ya está viajando, que viene de otra parte de México a operarse, que no tiene ningún síntoma, sale el PCR positivo a COVID, entonces ahí pone a todos a correr porque pues hay que aprovechar ese tejido lo antes posible. Creo que ha sido de los grandes retos de la reactivación, esos tiempos y los procesos. Pero bueno, esto decíamos el reto en concreto en México, imagino que en muchos otros lugares,
es que de por sí hay poca procuración de córneas, hay mucha gente en la lista de espera, y con esto del año y medio que estuvimos parados, esencialmente esas listas de espera se están agigantando, y pues con todas estas restricciones, y entendemos por qué, pues va a ser mucho más difícil. Y esto creo que nos lleva a otro punto, que después de que veamos la experiencia de los dos Guillermos, que es la educación para donación y procuración, que eso es tan importante, como decía Guillermo Rocha. Pero los dos inmunólogos, oftalmólogos que tenemos, al menos en mi pantalla arriba a la izquierda, Guillermo Rocha, ¿qué están haciendo ustedes en Canadá? ¿Cómo lo están manejando? Pues fíjate que curiosamente, yo creo que paradójicamente ha sido uno de los mejores años para trasplantes, te puedo decir, por varias razones. Una es que en los momentos que ha habido cierre total, las cirugías de trasplantes son las únicas que se han permitido. Hemos seguido los lineamientos estrictos tanto de Health Canada, pero también del Eye Bank Association of America. Y basado en eso, pues hemos seguido los lineamientos. Sí estamos perdiendo más donantes posibles durante el proceso de tamizaje, pero eventualmente estamos teniendo un buen número de donaciones. Problemas que ha habido, pues han sido en el personal, o sea, en los técnicos, que a veces pues, si tienen que hacerse la prueba de COVID, entonces los tienen que aislar por un determinado número de semanas, y obviamente el aislamiento también de los factores de riesgo. Pero pasó algo interesante, por lo menos aquí en Manitoba, en donde se juntó el banco de ojos con el banco de tejidos, y eso ha formado básicamente una alianza estratégica que nos permite ahora, por primera vez desde que llegué yo aquí en el 98, el poder programar por adelantado los tejidos. De hecho, ahorita estoy aquí en el hospital, ahí ven las cajas atrás de los tejidos, que estas ya están usadas, pues las otras están en el refri, y mañana tengo 2 trasplantes aquí, además de otras cirugías. Entonces, sí ha sido curiosamente un año bueno para trasplantes, pero lo que decía Juan Carlos, ha sido un año muy difícil también en ese sentido. Ha habido muchos cambios, hacerle la prueba de PCR a los pacientes antes de entrar a quirófano, y todo eso pues obviamente lleva muchos problemas organizacionales. Pero puedo decirte que ha funcionado bien, y no ha habido ningún escándalo, ninguna complicación seria, ningún evento adverso. Y por otro lado, hemos podido beneficiar a muchos pacientes, incluso durante periodos de cierre, porque sí se consideran esenciales esas cirugías. Eso es interesante, porque acá prácticamente todas las cirugías electivas, incluyendo trasplantes, el año pasado, creo que fue en septiembre o octubre, Juan Carlos, que se te acuerdas, es una noticia que salió por ahí del Universal, si mal no recuerdo, uno de los periódicos de mayor circulación acá en México, que habían hecho un sondeo en los hospitales públicos, y en aquel entonces ya había algo así como 650,000 cirugías selectivas que no se habían hecho. Y no habían incluido en esa estadística ninguna de las cirugías oculares, o sea que el rezago de cirugías en este momento debe ser increíble, ¿no? Que va a llevar a otras cosas cuando se reactive todo esto. Los costos obviamente van a tener que aumentar. Me pregunto qué van a hacer los seguros médicos a la hora que empiecen nuevamente todas las colecistectomías y todo esto, que trae otra cadena de consecuencias de lo que puede pasar, ¿no? Guillermo Mezcao, ¿qué están haciendo ustedes ahí en Florida, ¿no? No solo en el Bascom Palmer, pero en general, ¿cuáles son los lineamientos que ustedes están siguiendo para la procuración de tejidos? Nosotros estuvimos como hospital cerrados solos para urgencias desde mediados de marzo hasta la primera semana de junio. La primera semana de junio empezamos a operar, y a todos los pacientes que entran al 6º piso, que es donde están nuestros quirófanos, tienen que entrar con un PCR negativo que se hace en el hospital. O sea, no se manda a hacer a algún otro lugar. El paciente en el preoperatorio se hace un raspado nasofaringio. Entonces, todo paciente está negativo con PCR, y a todos los tejidos, a todo el donador se le hizo o se le sigue haciendo un PCR
que tiene que salir negativo también. Entonces así fue como lo empezamos y así es como lo hemos seguido. Entonces, muchos pacientes me preguntaban si se tenían que trasplantar o no. A mí me tocó varios casos de pacientes con bulosas que no se alcanzaron a trasplantar en marzo, que o se infectaron por una queratitis o desarrollaron mucho haze estromal y tuvieron que terminar en penetrantes. Entonces, muchos pacientes estaban con miedo de operarse. Entonces, nosotros lo que hicimos fue ver toda la data de todos los pacientes que se operaron de trasplante, que sabemos que tenían PCR negativo, y comparamos con todos esos pacientes que tenían PCR negativo, que se operaban para una catarata no complicada. El mismo día, con el mismo cirujano. Por ejemplo, mi agenda normal es los martes como hoy, tener un número de cataratas y al final 2, 3 trasplantes. Entonces, escogíamos el que más se le relacionaba a su género y edad y se comparaba. Entonces, y lo seguimos por un mes, porque como todos esos pacientes tienen un seguimiento mínimo de un mes y tenían control estricto en la entrada del hospital para ver si desarrollaron COVID después de la cirugía. Y la incidencia de COVID en todos estos pacientes seguidos desde junio hasta noviembre, que fue cuando, porque en diciembre ya empezó la vacunación y no queríamos ensuciar la data, fue de 3% en los dos, igualito. Entonces, pues es un estudio retrospectivo, pero es un buen control, es un solo hospital, con los mismos. Entonces, no habíamos visto, como dice mi tocayo, no hemos visto mayor problema, se ha podido seguir el programa de trasplantes. Fueron 330 trasplantes de toda la facultad de córnea entre junio a noviembre. Entonces, pues en general, creo que los protocolos han funcionado. Y pues vamos a tener que seguir siendo vigilantes, ¿no? Yo lo que no quería cuando empezaron a salir estos casos, estas publicaciones, es que se alarme la gente, ¿no? Y creo que no hay por qué alarmar. Creo que es más problema, en mi opinión, lo que pasó en la pandemia de los pacientes que no iban a la farmacia por las gotas. Lo publicó muy bien Virender San Juan y en esa publicación de la India, donde tuvieron mayor rechazo y falla corneal porque los pacientes no iban al hospital y no se ponían las gotas, ¿no? Entonces creo que el riesgo de la vacuna, volviendo al tema principal, pues es mínimo y todavía cuestionado, ¿no? Entonces creo que no debemos alarmar al paciente ni alarmarnos nosotros. Ahora que decías eso del artículo de la India, los 2 artículos que compartimos también que salieron en el Indian Journal of Ophthalmology, al menos ellos lo que habían visto es que si bien había obviamente una disminución de los trasplantes, hasta la fecha en India, y mira que ellos hacen cualquier cantidad de cirugías, no habían visto nada que sugiriera rechazos. No por la vacuna, pero por falta de seguimiento y por falta de... Claro, exactamente, pero no atribuible a la vacuna como tal, ¿no?